pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Juli, profe de Formación Ética y Ciudadana, y con Ale de Música, nos preguntamos ¿por qué tenemos ídolos e ídolas? Tini, que es una cantante, el equipo de vóley, las Panteras. Mi primer cantante favorita es Tini Stoessel. O sea, me gusta su personalidad y cómo ella es y cómo se describe. No sé si llamarlo ídolos, pero las personas que más me tomo el tiempo en seguirlas y que tengo más interés pueden ser Ariana Grande, Lady Gaga. Mis ídolos, uno es Messi. También tengo otro ídolo que es La Berizo, que es una banda de rock. Y después Camilo me gusta también por su vida que tiene y me gusta. Todos los integrantes de One Direction, Cami, Billy. Fueron El Chavo del Ocho, Barney. También me gustaba mucho Panam. Cuando empezó mi fanatismo fue más o menos en la época en la que estaba en quinto o cuarto grado, que tenía unos 11, 12 años y que veía a Violeta, que tenía como fan a Tini. Bueno, yo los conocí por la TV y surgieron cuando yo era niña. Mi primer ídolo fue Messi, desde que tengo como 5 años. Cuando empecé a aprender más de fútbol y lo empecé a mirar, me gustó Messi y siempre. Para mí tiene que tener características que al fan les guste o no sé. Bueno, lo que le hace especial o querido a alguien es la dedicación, la habilidad o la capacidad que tiene para desarrollarse en su actividad. Personalmente me atrae mucho las personas que tienen una propuesta interesante y no convencional, algo distinto. Bueno, yo siempre lo seguí por lo que juega, pero ahora que maduró un poco, la verdad es un buen jugador y también buena persona. Pero también es muy común que a la gente le traiga una persona que tiene las mismas vivencias que uno y que cuenta experiencias que viven día a día. Las canciones más de Camilo son así de amor, pero me transmite felicidad, alegría y también me gustan cómo describen sus canciones. Me gusta lo que hacen, me atraen y sobre todo me dan muchas ganas de escucharlos y seguir viéndolos. A mí me pasa muy seguido que me enorgullezco por las cosas que hace esa persona, por los logros, por los premios que tiene y siento mucha afinidad en las canciones y en las letras y en lo que dice. Pero a la vez es muy triste que por otro lado sé que probablemente nunca lo pueda ver en mi vida en persona y nunca voy a poder tener ese afecto real que quisiera todo el mundo tener. ¿Por qué tenemos ídolos o ídolas? ¿Quiénes son esas personas que nos despiertan tanta admiración? Decoramos nuestros cuartos con sus imágenes, hacemos filas interminables, nos movilizamos miles de kilómetros para ir a su encuentro. Las escuchamos, las leemos, les pedimos autógrafos. Son esas personalidades que nos motivan, nos alegran, nos inspiran. Son nuestros ídolos y nuestras ídolas. Como en mi caso, Gilda, por ejemplo. ¿Pero qué es un ídolo o una ídola?
La idea de ídolo o ídola puede utilizarse para nombrar a la representación de una divinidad, a la cual se le rinde culto, una imagen que muchas veces se encuentra venerada en un objeto que representa o que contiene una deidad. Son varias las familias que cada vez que pasan por el vallecito de San Juan se detienen a llevarle una botella de agua a la difunta Correa. ¿Ella también sería una divinidad? La popularidad de Olinda Correa no fue reconocida por la iglesia, sino por el pueblo. Aquí se manifiesta la voluntad del pueblo que elige, genera y propone a sus ídolos e ídolas. Como también lo es el caso de tu ídola Gilda. Otro tipo de ídolas e ídolos son personas amadas o admiradas con exaltación por su talento, por su habilidad para desarrollar una actividad. Pueden ser deportistas, cantantes, actores, actrices, músicos o músicas, como mi gran ídolo, el Indio Solari. Tengo una colección de todos sus discos. Además, lo sigo a donde vaya. Qué fanático, te entiendo igual. El Indio es un ídolo indiscutido para muchas generaciones, pero ¿qué hay detrás de ese ídolo? ¿Admiración? Sí, y a veces esa admiración puede atravesar fronteras. Por ejemplo, Gilda es una santa pagana venerada nacionalmente y elegida por su pueblo. Pero el caso de Messi, por ejemplo, es distinto porque él es un ídolo internacional. Muchas veces también los medios de comunicación y el mercado influyen en la construcción de un ídolo. Sus fans se identifican con lo que muestran o venden, su ropa, un auto, por ejemplo. Las y los ídolos son elegidos por muchas personas y eso implica también una gran responsabilidad social respecto a las comunidades que se representan. Además, los ídolos e ídolas se comparten. Muchos domingos nos juntamos con mis sobrinas a ver los goles de la Pulga. Ahora son ellas quienes me piden ver los partidos. Entonces, ¿las y los ídolos se heredan? ¿Se transmiten de generación en generación? La relación de un fanático y su ídolo puede cobrar muchas formas. Muchas veces la elección de esa persona que admiramos está influenciada por las tendencias, por la moda, por un gusto personal o, en el caso de las sobrinas de Ale, por su tío. ¿Y hay diversos tipos de fanáticos? Mirá, Messi me firmó la camiseta de Argentina en el último mundial. Esa camiseta no la voy a lavar nunca más en mi vida. El sudor de Lío. Existen este tipo de fanatismos un poco extremos. En algunos casos se unen a los denominados clubes de fans o de seguidores donde realizan diferentes actividades para promocionar el trabajo de su ídola o ídolo favorito. O simplemente para seguir sus pasos para saber todo de ella o él. Conocer cómo es su cotidianeidad debajo del escenario, en las canchas. También se encuentran quienes siguen a sus ídolos a su manera, pero sin adherir a las tendencias del momento, ¿no? Claro, por ejemplo, yo soy fanática de la jugadora de fútbol Macarena Sánchez, una de las principales impulsoras de la profesionalización del fútbol femenino y jugadora de San Lorenzo. Además, hoy ella forma parte del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. Yo voy a la cancha a verla, pero no la sigo en ninguna red social. La admiro por su compromiso social y el amor que ella tiene por el fútbol. Nunca busco su autógrafo, no me interesa conocer su vida personal, pero cuando salió su libro fui una de las primeras en agregarlo a mi biblioteca. ¿Pero de dónde surge llamar ídolo a una persona que admiramos? En las sociedades tradicionales, la fama y la reputación estaban generalmente asociadas a personalidades extraordinarias o a los héroes protagonistas de gestas memorables. Claro, como esos personajes únicos, admirados o idolatrados por el pueblo, que se convertían en referentes culturales, en modelos de conducta. Exactamente, en las sociedades modernas también hubo otras explicaciones a nuestra pregunta de hoy. Sigmund Freud, por ejemplo, gran psicoanalista, se preguntó por qué tenemos ídolos y dijo lo siguiente. Existe lo que se llama ideal del yo, un lugar que en principio ocupan los padres, las madres. Ellos son nuestro ideal, nuestra referencia, a quienes queremos parecernos. Pero a medida que crecemos buscamos sustitutos, en otras personas, en otros modelos. Sí, Juli, y en todas las épocas han existido seres carismáticos que, en virtud de sus dones y capacidades, se destacan y son más visibles. Son motivo de imitación por parte de otros individuos y en especial por parte de las y los adolescentes. La historia del ídolo musical va mucho más allá de los rockstar o popstar que emergieron a partir de la década del 50. En el siglo XIX, en Europa, la música clásica fue hacedora de los primeros ídolos musicales. Artistas como Franz Liszt, gracias a su descomunal virtuosismo pianístico y compositivo, pasó a ser una celebridad. Pero,
¿Qué era lo llamativo de Liszt más allá de sus composiciones o interpretaciones con el piano? Bueno, era un niño prodigio que además de su inigualable talento, daba un verdadero show que cautivaba a su público. Al tocar su instrumento, hacía un movimiento particular con sus brazos y hombros, además de sus trances hipnóticos para tocar. También, ya en esa época, los medios de comunicación jugaban un rol fundamental. Los periódicos le hacían excesiva publicidad y así logró brindar cerca de 1000 conciertos en tan solo 8 años. Es importante saber que existen otras cuestiones además del talento, que convierten a ciertas personas en ídolas e ídolos. A partir de la colonización de América, durante las décadas siguientes, se fue conformando lo que se conoce como la música folclórica argentina. Fruto del mestizaje de las músicas preexistentes con los elementos de los europeos y de los esclavos que llegaron durante la época colonial. Podemos destacar géneros musicales como el gato, la vidala y la samba, entre otros. Ya entre 1880 y 1920 se estandariza en nuestra región otra corriente musical de fusión social, el tango, y más precisamente la etapa denominada la Guardia Vieja. Ya a partir de la década del 40, tanto el folclore como el tango ponen su sello como música argentina y empiezan a surgir íconos, referentes e ídolos de diversos géneros musicales. Algunos de los artistas más destacados a lo largo de su historia han sido Atahualpa Yupanqui, Leda Valladares, Antonio Tormo, Gabino Ezeiza, Lola Membrives, Jorge Cafrune, Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Ariel Ramírez, Tarragó Ross, Ramona Galarza, Chango Farías Gómez, Jaime Torres, Teresa Parodi y Mariana Carrizo, entre otros y otras. Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. La música, al ser uno de los lenguajes artísticos con mayor poder de comunicación, hace que destaque muchísimo la presencia de un ídolo o ídola, y este o esta refleje sensaciones o filosofías colectivas. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Y que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Y porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. ¡Cómo! Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me llega hacia el mar. De solo vivir. Oh. En el hemisferio norte, en la década del 50, cuando el rock empieza a popularizarse, emergen artistas que en muy poco tiempo logran una fama y reconocimiento absolutos, convirtiéndose en ídolos indiscutidos, no solo para la industria musical, sino que para toda la sociedad. Elvis Presley fue uno de los ídolos pioneros en la industria musical moderna. Su voz superdotada, su estilo característico interpretativo, su rebeldía,
su poder de seducción, sus papeles actorales y su forma de cantar fueron algunas de las premisas más importantes que lo convirtieron en ídolo, el llamado rey del rock and roll. En los años 50, Elvis empezó a cantar haciendo movimientos sensuales de pelvis, que causaron todo un escándalo a las sociedades de esa época. Rápidamente fue aceptado, haciendo que el rock and roll no fuese más una moda, sino una cultura. Ya en los años 60, con la proliferación del rock a nivel internacional, no tardaron en aparecer nuevos ídolos que seguimos recordando hasta el día de hoy. Jimi Hendrix, John Lennon, Janis Joplin, entre otros. I want you, baby. In the middle of the sea, I saw your name. Oh, yeah. Oh, yeah. My love will turn you on. En los 70 conocimos al ídolo e ícono indiscutible del reggae, Bob Marley, al inolvidable Freddie Mercury, al excéntrico David Bowie y en los 90 al gran Kurt Cobain. Ahora bien, volvamos a nuestro país. Ahora debuta en Sábados Circulares el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. Tu cuerpo entero se estremecerá, tu melodía pronto gustarás, y de mi furia te contagiarás. Te invitaré a bailar rock and roll, nena. Bailaremos como gustes, en el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, su compás gustar. En los 60 emerge la figura de Sandro, pionero del rock en español, Sandro de América, con una presencia simétrica a la de Elvis y referente de la canción popular y un pilar de la balada romántica. Más tarde surgirían nuevos grandes ídolos como Charly García, el Indio Solari, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta o Fabiana Cantilo, entre otros y otras. Y a todas esas bandas del 80 que después iban a cambiar, iban a revolucionar de alguna manera la cultura popular con el rock, con el pop o como le llamemos. Totalmente. Con la música que en los 80 después los Twists. Reventó. Los Twists, obviamente. Recuerdo de esa primera época donde por ahí no eras consciente de que realmente estaban formando, estaban cambiando, porque todas esas actuaciones, hoy llamadas performance, pero esas actuaciones que hacían con las Baby Squid, formaron parte, para mí, de uno de los momentos más revolucionarios, si se quiere, de la cosa, que fueron, por ejemplo, el Bambalinas y el Margarita Xirgu, con los Redondos, con los monólogos de Enrique Sims. Eran unas puestas tremendas, difíciles. Hoy en el tiempo no queda registro de eso, ¿no? No. En video, nada, ¿no? Ni siquiera, no tienen ni un pedacito de video. Hay fotos. Me parece que video no. De los Twists hay algún que otro video, pero me parece que de las Baby Squid no. Qué bajón. Un suceso característico de la historia del rock nacional de principios de los 80 es la reconocida banda de rock Sumo, liderada por el gran Luca Prodan, una de las bandas más influyentes en el rock argentino y latinoamericano. Tras la muerte de su líder en 1987, la banda se disuelve y gran parte de sus integrantes forman dos bandas. Ricardo Mollo y Diego Arnedo con Divididos y Germán Dafuccio y el Bocha Sokol con Las Pelotas. Coincide además con un fenómeno, hay una recuperación de nuestra música extraordinaria, los jóvenes tocan tango y tocan folclore y también Divididos metiendo
haciendo un hit de temas de Atahualpa extraordinario, ¿no? Hasta el día de hoy, los fanáticos y fanáticas del rock nacional crecen exponencialmente entre la juventud argentina, convirtiéndose en uno de los más fervientes públicos del rock. Como hemos visto, nuestro país ha sido el semillero de grandes ídolos del rock. Además de los mencionados, se recuerda a Miguel Abuelo, que supo aportarle a su arte una gran poesía. Mi vida artística no era una vida artística, era una vida natural. Yo cantaba, zapateaba, bailaba, imitaba. Miguel era muchas cosas juntas, también era tipo duende, poeta, maestro, porque te explicaba cosas, te hablaba de cosas que nosotros desconocíamos, era más experimentado en un sinnúmero de cosas, era un maestro. La historia está repleta de ídolos e ídolas. Son nacionales, internacionales, trascienden generaciones y atraviesan diversos géneros y prácticas culturales. Son nuestros ídolos e ídolas, los que están presentes y los que no podemos olvidar. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. ¿Qué importancia cobran estos ídolos, estas ídolas en nuestras vidas? ¿Estas personalidades son conscientes del lugar que ocupan para una gran cantidad de personas? Un ídolo trasciende su individualidad y se convierte en una personalidad colectiva. Representa un sector, grupo de personas o comunidad. ¿Es posible tener una mirada ética de acuerdo a la importancia social que adquieren estas personas? Por ejemplo, si vas a ver una banda, hay una responsabilidad de ese grupo con el público. Esas seguidoras y seguidores se van a sentir influenciadas e influenciados por su accionar. Los artistas jamás se tienen que olvidar que tienen ese lugar en parte gracias a su audiencia, sus seguidoras y seguidores. A la vez el público también puede disfrutar de diversas prácticas culturales gracias a ellas y a ellos. ¿Y qué pasa con los ídolos cuando el contexto cambia? Claramente, cada época y cada contexto hace resurgir nuevos ídolos y formas de idolatrar. En este sentido, a lo largo de la historia se fueron replanteando algunas figuras que, por el cambio de época, no condicen con el marco ideológico de una sociedad en un momento determinado. Esto sucedió con el caso de Carlos Monzón, por ejemplo. La sociedad renueva sus elecciones y sus sentidos. Se transforma y reformula aquello que desde el presente es visto como desigual o como injusto. Y las y los ídolos tienen que acompañar estas transformaciones, ¿no? Exactamente. Pensando en cuestiones de género, por ejemplo, muchos ídolos perdieron su lugar de encanto porque normalizaron o aún normalizan ciertas prácticas o actitudes que son condenadas por la sociedad actual. Por suerte, muchos trascienden generaciones y crecen junto a los cambios que propone la sociedad. Otros y otras duran solamente un momento, sostienen una fama efímera. Las diferentes sociedades y civilizaciones han encontrado siempre estos referentes que también son importantes para el desarrollo de las culturas identitarias. ¿Pero qué tienen estos ídolos o estas ídolas? ¿Serán un espejo de lo que queremos ser? La cultura fan, con frecuencia, va acompañada de la marca de un estigma social y el comportamiento de los fans es visto como excesivo, desmesurado o que se pasan de la raya. Sin embargo, algunos autores consideran que el fenómeno fan debe entenderse como un hecho social de la vida cotidiana de personas que viven de manera apasionada su devoción y organizan parte de su vida diaria en función a ella. Los y las fans
constituyen el segmento más activo del público mediático, que se niega a aceptar sin más lo que le dan e insiste en su derecho a la participación plena. Escapando de los fans, salen de los taxis, de la sopa del placar. Preferiría andar borracho en el subte. Quieres acercarte a mí y solo te vas. Quieres que te hable a ti y no me escuchas. Pues esta es la verdad. Algunos grupos de fans adquieren mayor protagonismo y visibilidad y apoyan a sus ídolos en diferentes circunstancias. Los y las fans de Gilda la convirtieron en santa. Antes de su muerte, muchos fans le atribuyen la condición de santa debido a que creen que ha realizado varios milagros. Gilda, como una gran ídola popular, traspasó el umbral de la fama, transformándose en una líder, no solo musical, sino también espiritual. Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso, porque la luna fue testigo de su hechizo, y como la espuma del mar. Luego de su muerte se sumaron miles de admiradoras y admiradores que empezaron a seguir su música y en muchos casos hasta la santificaron. Comentame un poquitito, vos estuviste haciendo giras, anduviste por Bolivia, contame un poquito de todo ese éxito. Estuvimos 15 días afuera, estuvimos 15 días, 7 días en Bolivia, 7 días en Perú. Sí, muy mimada por el público de allá. Extrañé muchísimo a mi país, es terrible lo que extraño cada vez que me voy, pero bueno, creo que laboralmente fue todo un gol. Algunos fanáticos aseguran que Gilda escribió No es mi despedida como una composición premonitoria. Mito o verdad, la letra de la canción sirvió de consuelo para los miles de fans de la banderada de la bailanta. Gilda, antes del accidente, había preparado un cassette con nuevos temas para su próximo disco. No es mi despedida formaba parte de esa lista. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. La repercusión fue tal que la canción se resignificó y viró hacia lo espiritual. Tras la muerte de la banderada de la bailanta, los milagros empezaron a florecer para muchos de sus fans. Gilda se convirtió en una ídola popular indiscutida, santificada por sus seguidores. Su espíritu humilde y popular se había visto en varias acciones realizadas por esta artista. De traje celeste y con el pelo suelto, Gilda está lista para su nuevo show. Esta vez tiene lugar en el patio de la Unidad Penitenciaria número 9 de La Plata. El rayo de sol raja el suelo del penal, pero no es motivo para evitar la alegría contenida de los presos que estalla en los coros. Hasta el día de su muerte, infinitas fueron las cartas que Gilda recibió en agradecimiento y que atesoró en el rincón de sus recuerdos. Las canciones de Gilda hoy también acompañan la lucha de las mujeres. Jóvenes y adolescentes toman sus letras y las llevan como bandera en la lucha por la reivindicación de sus derechos. Miles de corazones valientes nos enseñan que también es posible hacer la revolución bailando. Entonces, ¿cómo arrepentirse de este amor? Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea, y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es muy lindo estar así enamorado. Los voy a invitar a soñar. Imagínense armar un grupo con sus ídolas e ídolos. Vamos a crear un equipo deportivo favorito o una banda de rock de tus sueños. Paso 1. Pensá en las y los ídolos de tu vida. Pueden ser musicales, actores, actrices, escritoras, escritores, también deportistas. Paso 2. Detectá en cada uno de ellos o ellas alguna característica que la o lo identifique y que pueda ser valiosa para tu equipo. ¿Es valiente, generosa, sensible, gracioso? ¿Es rápido con la pelota? ¿O es muy expresivo en su música? Paso 3. Ahora armá una especie de collage en tu computadora tomando imágenes de la web y podés ubicarlos de modo que te parezcan más atractivos.
Paso 4. Listo, ya tenés tu equipo de ídolos para armar una banda favorita o un equipo de fútbol. ¿Qué haces acá, Ale? Mira, vengo a mostrarte la banda que armé. Con este equipo la voy a romper. Un poco ambicioso. Vos podés armar la tuya y enviarla a @seguimoseducando o #miequipofavorito. Depende. A veces sí, a veces no. Parece que los ídolos no son para siempre, porque las personas van creciendo y les van gustando personajes o cosas diferentes. Y también depende mucho de las tendencias, de las modas. Para mí depende. Puede ser que un ídolo desde que nacés te encante, de que seas muy chico te encante y que de grande lo sigas amando, o no. Puede ser que te dure un mes. Capaz para algunos pueden ser ídolos para toda la vida o ídolos... No sé, hay muchos padres, gente que había ver a Ronaldinho que para mí son ídolos de toda la vida. Que sí, porque no siempre te gusta el mismo tipo de música o por ahí paso del reggaetón al pop o al rock. Sí, para mí se puede tener un montón de ídolos. De hecho, a mí no, o sea, no tengo uno en específico, sino que me gustan mucho. Para mí sí. Justo se me dio la idea de que capaz sos chiquito y tu ídolo, no sé, es un payaso, no me sé el nombre, pero es un payaso que hace reír a mucha gente. Capaz es ese, pero capaz cuando madurás ya está, ¿no? Sí, puede ser también que se pueda aprender. O su tipo de música o la descomposición de la música, puede ser también. Sí se aprende de esos ídolos. Yo personalmente tomo en cuenta todo lo bueno y lo positivo de esas personas que representan ídolos. Sí, se puede aprender de un ídolo, tanto profesionalmente, si te interesa la carrera que está haciendo en el momento, como también de las experiencias personales, cómo tuvo conflictos dentro de su vida, con su familia, con sus relaciones. Y la verdad que sí, hay muchos ídolos que enseñan y hay otros que no, pero nada más hacen lo que hacen ellos, tomo. Sí, ponele, a mí yo lo sigo en las redes, escucho las canciones y en YouTube activo las notificaciones cuando ellos sacan apenas una canción, los empiezo a escuchar. Pero todavía no tuve alguna oportunidad para ir a verlos, pero me encantaría. Yo no los voy a ver personalmente, mis ídolos, sino que los sigo por sus redes, pero no comento. Sigo si va a sacar un disco, si no, cuándo saca nueva música, qué está usando, con quién está, con quién va a hacer nueva música. Y usualmente no suelo comprar CDs, pero sí estoy todo el tiempo descargándome canciones y así de mi artista. No sé si comento, pero me sé muchas cosas sobre él, lo que pasa, todos los problemas que tiene. También hay historias de ídolos que nos conmueven, historias con finales felices. Manuel Goncalves Granada trabaja en prensa y desde adolescente fue fanático de los Pericos. Era su banda favorita, los seguía a todos lados. Él es hijo de 2 militantes peronistas que fueron secuestrados y asesinados en 1976, a comienzos de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Siendo un bebé le robaron su identidad, lo alejaron de su familia y lo dieron en adopción. La pareja que lo adoptó lo llamó Claudio Novoa. A los 19 años, gracias al trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, conoció su verdadera identidad y para su sorpresa se enteró que tenía un hermano mayor del que había estado cerca muchas veces. Lo había admirado y seguido sin saber que había otra historia que los unía. Gastón Goncalves era el bajista de su banda favorita, el grupo de rock Los Pericos.
Cuando descubrieron que eran hermanos, la banda estaba de gira por España. Después de 19 años se habían reencontrado. El bajista tenía un hermano que además fortuitamente era su fan y se iban a conocer en Buenos Aires. Lo hicieron y desde entonces se mantuvieron unidos. Un ídolo es solamente una persona real que podemos admirar y querer, pero también con la que podemos estar y abrazar. Para mí es verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Si bien las y los ídolos pueden ser sujetos reales, también la palabra ídolo puede utilizarse para nombrar a la representación de una divinidad a la cual se le rinde culto, una imagen que muchas veces se encuentra venerada en un objeto que representa o que contiene a una deidad. A un ídolo o ídola se lo sigue permanentemente, se conoce todo de él y a través del club de fans, del que somos parte, promocionamos todas sus actividades. Eso es ser un verdadero fan. Más verdadera. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Esa no es la única forma de tener ídolas e ídolos. Muchas veces idolatramos a una persona por la actividad que realiza, por lo que representa o por sentirnos identificadas o identificados con sus prácticas o ideas. No es necesario querer conocer su vida privada, pertenecer a un club de fans o seguirlos en las redes sociales para considerarlas o considerarlos ídolos. Las celebridades se convierten en ídolos o ídolas porque los medios de comunicación contribuyen a que eso suceda. Para mí es verdadera. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Cuando nos referimos a celebridades de la cultura masiva, los medios de comunicación y el mercado influyen fuertemente en la construcción de su imagen como ídolos. Cuando esto sucede, sus fans se identifican con lo que muestran o venden en las publicidades, por ejemplo. Las primeras ídolas e ídolos nacionales surgieron en la década del 80 con la proliferación de las bandas de rock. Para mí que sí, es verdadera. Verdadero. Ni idea, pero creo que verdadero. Verdadero. No, eso es falso. Las primeras ídolas e ídolos nacionales surgieron aproximadamente en la década del 40, cuando el folclore y el tango tomaron la escena musical de ese momento. Artistas como Gilda o el Indio Solari se caracterizan por estar prácticamente santificados. Sí, verdadero para mí. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Tanto Gilda como el Indio Solari son ídolos populares que trascendieron las barreras de ídolo e ídola musical común para ponerse en un lugar más elevado para sus fanáticos y sus fanáticas. En muchos casos son entendidos por sus seguidoras y sus seguidores como santos. ¿Qué sentís cuando toda la gente se empieza a contagiar y se empiezan a enganchar con lo que vos haces? Es una satisfacción tremenda, por eso hace 8 años que yo vengo luchando para que la gente me vea y me dé bolilla, ¿no? De alguna manera. Y bueno, realmente que hasta la gente grande se enganche en eso de revolear y para mí es un logro importantísimo, además una satisfacción personal. Buenos días, soy Federico López Gandolfi, vivo en Capital Federal, soy becario doctoral del CONICET
me especializo en el estudio de fanatismos y en particular del manga y del anime, y soy profesor de comunicación y cultura. Tenemos ídolos e ídolas porque necesitamos héroes y heroínas. Es decir, por un lado, necesitamos modelos éticos y estéticos para orientar nuestros comportamientos individuales. Necesitamos figuras para encontrar sentidos y valores, para marcarnos un horizonte, ¿no? Y justamente por eso estas figuras funcionan para nosotros y nosotras como ejemplos destacados, porque entendemos que encarnan sentidos y valores superiores y por eso las reconocemos como figuras dignas de nuestra admiración. Y también tenemos ídolos e ídolas porque necesitamos relacionarnos con otras personas. Necesitamos sentirnos parte de un grupo. Estos ídolos e ídolas lo que nos permiten es conocer otras personas que comparten nuestros gustos y así sentirnos parte de un mismo colectivo con algo en común que nos une a todos y a todas. La influencia de los medios es determinante, pero también estamos quienes pensamos que los medios son condición necesaria para la construcción de un ídolo o de una ídola, pero no son condición suficiente. Porque además de la exposición constante en los medios tradicionales y digitales, que efectivamente les dan visibilidad a estas figuras y que efectivamente aportan a la construcción de relatos o historias de estas figuras como ídolos o ídolas, también es necesario que asociemos a estas figuras con ciertas características que entendamos como socialmente relevantes. Y esto en un contexto donde determinados grupos asocian esas características con características excepcionales que nos permitan reconocer a estas figuras como figuras excepcionales, como figuras modélicas. Características que pueden ser, por ejemplo, el talento o el carisma, ciertos logros. Es decir, que en definitiva, no cualquier figura puede ser reconocida como ídolo o ídola solo por su visibilidad en los medios, sino que en algún punto tiene que conectar con nuestras creencias, con nuestras experiencias, con nuestras expectativas propias. Es un papel fundamental, porque son referentes de nuestras propias identidades, ¿no? Es decir, nos identificamos con ellos y ellas porque reconocemos en estas figuras rasgos que quisiéramos tener o rasgos que pensamos que tenemos y por eso nos sirven para reconfirmarlo. Por eso justamente también estas figuras nos sirven para relacionarnos socialmente y al mismo tiempo diferenciarnos de los demás. Y esto es interesante porque por esa diferenciación tendemos a aplicar a grupos a los que no sentimos que pertenecemos porque siguen a figuras que no nos gustan, ciertos estereotipos por los que se piensa al fan o al que adora a un ídolo o ídola en general como una persona acrítica, como una persona que idealiza y celebra a estas figuras como si fueran perfectas y todopoderosas. Un ejemplo que ilustra muy bien esto es el meme viralizado que se pregunta, ¿este es tu ídolo? Donde justamente lo que se muestra con un montaje son escenas de diferentes ídolos e ídolas en situaciones desidealizadas, justamente. Tendríamos que empezar también por preguntarnos qué es un ídolo o ídola. La condición de perdurabilidad es característica de estas figuras. Pueden ser ídolos o ídolas, figuras pasajeras o efímeras que los medios fabrican como si fueran mercancías para consumir y después desechar. A lo sumo, lo que podemos pensar es que el hecho de que una figura perdure o no depende tanto de los medios en sí, sino más bien de lo que hacen los públicos, de lo que hacen los y las fans con esas figuras, ¿no? De cómo se las apropian los seguidores y las seguidoras por diferentes motivos que pueden ser desde el entretenimiento hasta el aprendizaje, pasando por los vínculos dentro de un grupo o el ejercicio de la propia creatividad. Y así es como estas figuras se vuelven parte de una memoria social y colectiva. Bueno, en la realidad hay algo de virtualidad y en la virtualidad hay algo de realidad, ¿no? Por un lado, efectivamente, las redes sociales facilitaron el contacto con nuestros ídolos e ídolas,
Pensemos que cuando gran parte de quienes están viendo este programa no había nacido, el único modo que teníamos de contactarnos con nuestros ídolos e ídolas era o por carta o en un evento especial muy cada tanto. Pero por otro lado, si bien pareciera que las redes sociales hicieron que ese contacto fuera más fácil y aparentemente fuera más inmediato, también es cierto que la interacción que se habilita por las redes sociales no necesariamente es una interacción recíproca que admite un ida y vuelta, y también es cierto que no todos ni todas nuestros ídolos e ídolas manejan sus propias redes. Muchas gracias a todos y a todas por la atención y espero que haya cada vez más oportunidades para descubrir nuevos ídolas e ídolos y entender por qué nos gustan y por qué no gustan. En este debate vamos a indagar sobre los ídolos e ídolas del pasado y del presente. ¿Qué diferencias y similitudes los convierte en ídolos e ídolas? Comencemos con las similitudes. Si hay algo para destacar de las y los ídolos es que siempre han despertado en sus fans sentimientos, emociones, admiración e identificación. Eso no ha cambiado con el tiempo. Es importante destacar que hay muchos factores que influyen en las diferencias de un ídolo o ídola de antes a uno de ahora. El avance de la tecnología, por ejemplo, modificó la forma de creación de las celebridades. Personas anónimas de repente son reconocidas. Hoy cualquier individuo puede convertirse en famoso sin haber hecho algo extraordinario. Por ejemplo, Juli, las celebridades de la web. Este tipo de fama y reconocimiento tiene muy poco que ver con la idea clásica basada en el talento o la habilidad. Claramente, hay amplias diferencias. Una celebridad de la web es una persona famosa principalmente por crear o aparecer en contenidos divulgados a través de Internet. Suele usar tecnología para difundir sus contenidos, videos o imágenes. Igualmente, casi siempre las celebridades sufrieron cambios con el avance de la tecnología. Un ejemplo fue la llegada del cine sonoro. Grandes actrices y actores del cine mudo tenían que exagerar mucho sus actuaciones. Esto tenía que ver con la dificultad de transmitir las emociones y los sentimientos, como así también los diálogos sin el habla. La invención del cine sonoro cambió el modo de representación. Con la posibilidad de escuchar los diálogos, ya no eran necesarias esas actuaciones exageradas. Entonces, muchas de esas celebridades del cine mudo perdieron su popularidad y surgieron nuevos actores y actrices que se adaptaron mejor a las nuevas invenciones del séptimo arte. Otra gran diferencia es que hoy las redes sociales nos permiten estar más cerca e interactuar directamente con nuestras ídolas e ídolos. Podemos escribir en sus redes sociales, enviarles mensajes a sus cuentas o ponerle un me gusta en sus publicaciones. Hoy hay una relación aparentemente más directa con esa persona a la que admiramos. O al menos esa es la sensación, ¿no? Antes la única forma que teníamos de comunicarnos con nuestros ídolas o nuestros ídolos musicales era a través del show o intentando averiguar dónde se encontraban en los espacios públicos. No sabíamos casi nada de sus vidas privadas ni de su día a día. La tecnología promovió la exposición de estos ídolos e ídolas y la espectacularización sobre sus vidas. Aunque muchas bandas den sus primeros pasos desde las redes, la forma en que un ídolo musical se hace más potente para sus seguidores es en la puesta en escena. Sí, las y los jóvenes eligen personajes y al sentirse identificados e identificadas con ellos, imitan su forma de vestir, sus peinados, expresión artístico-musical y las formas de comportamiento. Esa imitación seguramente es la que benefició a Sandro, que supo sobresalir entre los demás artistas de su época, no solo por su performance musical, sino por tener una mezcla de sensualidad y humildad que cautivaba el corazón de sus fanáticas y colmaba estadios. Además, reproducía en sus letras y sus prácticas los estereotipos de género de la época, generando cierta identificación. En la música actual y desde hace varios años surgen nuevas celebridades que vienen del trap, el reggaetón y la cultura hip hop. Son quienes lideran el podio no solo a nivel de nuevos ídolos e ídolas musicales para la juventud, sino también como los nuevos y nuevas influencers de la moda.
También es importante destacar la participación de la industria musical en el mercado discográfico, que supone todo un engranaje de fabricación de estrellas de diversos géneros musicales, construidas y encumbradas para alimentar los sueños de sus fans. No todos los ídolos surgen del pueblo, porque muchas veces son productos construidos por el mismo mercado. En ese caso, ¿serían ídolos? Difícil responder esa pregunta. Antes y ahora, nuestros ídolos son parte de nuestra cultura identitaria. Nos reflejamos y junto a ellas o ellos crecemos. Hoy vamos a destacar un grupo de fanáticos y fanáticas que hacen grandes recorridos para ver a su ídolo. Son los fieles de la religión ricotera, esos que recorren miles de kilómetros para llegar a sus misas. Porque si algo ha sabido forjar el Indio Solari a través de su carrera, fue un público fiel que lo idolatra más allá de todo. Hay un agradecimiento infinito para ustedes, esto es una locura. Ya no sabemos cómo llamarle. La cantidad de gente que ha venido hoy les agradecemos para siempre, porque esto no existe en el mundo. Ustedes son conscientes que esto no existe en el mundo, este gentío detrás de un cariño, detrás, no sé. Bueno, agradezco y agradecemos a todos ustedes que se hayan venido hasta aquí. Cada vez que el Indio llega a una ciudad, sus seguidores no tardan en colmar las calles, los hoteles y llenar los estadios. Se produce la llamada misa ricotera. Más grande del mundo. Es importante destacar que el propio Indio no profesa el culto que él mismo forjó. En una de las entrevistas confesó: jamás iría a ver un recital mío de esta naturaleza. De estar metido ahí en el pogo, ni en pedo, dijo el propio cantante. Él es todo lo opuesto a la imagen del rockero que muchos creen. De hecho, aborrece esa figura. Explica alguien que compartió escenarios con él. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace un mortito, ni aúlla este rock and roll. Solari encontró en el aislamiento la mejor manera de lidiar con su fama y además de poder seguir forjando su mito. El personaje me llevó a eso, dijo. La forma en que un ídolo musical se hace más potente para sus seguidores es en la puesta en escena. Es donde una estrella se encarna, suda, habla a sus fans y se entrega a su público. Un amigo muy cercano al Indio dijo: siempre persiguió el éxito, no es un improvisado. Su codicia pasó por el éxito, no por el dinero. Según el Indio, otros artistas pueden ser mejores, pero él insiste con la importancia de su popularidad y la cantidad de gente que lo sigue. Su popularidad lo llevó a adoptar una forma de vida que lo protege de su exposición social, viviendo casi aislado en su casa. La sociedad globalizada y la velocidad que la caracteriza se aleja cada vez más de estos ídolos y busca ídolos más efímeros. El Indio Solari para sus fans es eterno. Cada época fabrica sus propios ídolos, los cuales suscitan una gran admiración popular y se erigen como espejos de los valores dominantes de su tiempo.
pudimos estudiar la gesta de diversos ídolos y comprender a esa cultura fan que busca realizar aportes desde lo cultural y lo social. Cada ídola e ídolo está atravesado y se construye de acuerdo al contexto social que lo venera. Esos ídolos e ídolas son parte de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. Nos acompañan a donde quiera que vayamos. Los seguimos y nos reflejamos en ellos o ellas. No podemos sino rendirnos ante la evidencia de que el ser humano, a grandes rasgos, no puede vivir sin ídolos.